Hola, ¿qué tal? Estoy súper agradecida a tener la oportunidad de participar en este congreso de medicina integrativa, donde se hace un reconocimiento también a los precursores, por supuesto también a toda la comunidad de Siente la Vibra. Y me presento, mi nombre es Isabela Magdala, soy psicóloga desde hace pues aproximadamente ya llevo como unos 20 años pasando consulta, aunque empecé anteriormente con el tema de como kinesióloga, con terapias holísticas, alternativas, etcétera. Y también me formé durante mi tiempo haciendo la carrera en la universidad en terapia Gestalt. También soy sexóloga y bueno, actualmente estoy haciendo una tesis doctoral. He participado en muchísimas actividades porque verdaderamente me apasiona mi profesión y tengo la alegría de seguir disfrutando muchísimo cuando estoy en terapia, en cursos con las personas, etcétera. Y colaboro habitualmente pues, con medios tanto de comunicación televisiva, con un espacio en programas como, bueno, como en Torremolinos Televisión, en 7TV del Puerto de Santa María, etcétera. Y también en prensa escrita, radio y prensa escrita como por ejemplo El Mundo, La Vanguardia, Cosmopolitan, etcétera. Y en este compartir de aquí, de este congreso, me gustaría hablar por una parte de la importancia de la conexión de la mujer y del hombre con el cuerpo, especialmente con la zona genital, porque mi tesis doctoral va sobre el tema de cómo percibimos las mujeres esa zona, en concreto nuestra vulva. He escrito un libro, bueno, realmente he escrito tres libros, dos publicados por la editorial Urano, como es Tu vagina habla, y también Los misterios de lo femenino para hombres y mujeres. Y por otra parte, con la editorial Ekeka, he escrito el libro Relaciones auténticas. Por una parte vamos a hablar de eso y por otra parte hablaremos de la forma de hacer el amor, de las relaciones de pareja y ahí entra el trabajo, en este caso, de Diana Richardson. Así que voy a hacer una síntesis de los precursores, en mi caso, tanto de la parte científica en la que me hallo, como de otra parte un poco más global, holística, que también me encuentro ahí. Os cuento, por una parte, todo el ámbito de la sexología, en concreto yo os estoy hablando actualmente desde España, estoy muy agradecida porque verdaderamente la sexología en España lleva un tiempo, no es que sea una ciencia muy antigua, al contrario, se está actualmente desarrollando cada vez más y hay grandes precursores en España, como por ejemplo, he tenido el placer de que Carlos de la Cruz, que es una persona muy importante, de hecho es el director de un máster, o ha sido el director de un máster en la Universidad Camilo José Cela, donde yo me formé. Ahí tenéis también en mi libro, en Tu vagina habla, un prólogo que él hace y donde verdaderamente, de alguna forma, se percibe su humanidad. También otra persona muy importante dentro del mundo de la sexología es Paco Cabello, Francisco Cabello, que él está en el ámbito, es médico, y también hace unas jornadas que también están reflejadas en mi libro Tu vagina habla, en Málaga, cada 2 años, muy interesante, y él también tiene muchísimo reconocimiento. Por otra parte, una persona súper importante en España es Félix López, que también está en mi libro. Y Félix, recuerdo que cuando estuvimos hablando del tema del abuso sexual, que se recoge también en mi libro, pues me contaba experiencias impresionantes sobre sus investigaciones en España cuando nadie investigaba en España sobre ese tema. Incluso a día de hoy es un tema bastante tabú, aunque afortunadamente cada vez van saliendo más datos, etcétera. Pero bueno, imaginaros en los años 80 quién investigaba sobre eso y sobre todo quién hablaba sobre ese tema, ¿no? A la parte de la ciencia, quién verdaderamente se atrevía a decir pues, que me había pasado esto, cómo lo había vivido, de parte de quién, cuando hay datos importantísimos que verdaderamente reflejan que además un porcentaje muy alto de los abusos sexuales se hacen en el ámbito familiar. Entonces eso, si ahora es difícil hablar de ello, imaginaros hace ya pues X años. Por otra parte, Guillermo González, también una persona muy importante, también médico y sexólogo muy importante dentro de la sexología. Él ha hecho muchísimo trabajo con lo que tiene que ver en la parte de la salud sexual a nivel de prevención, etcétera.
porque además ha trabajado mucho con toda la parte de prevención en jóvenes y también, por supuesto, está en mi libro. Ahí hablamos también de la violencia que vive la mujer y que de alguna forma está interiorizada, como por ejemplo hay estudios que cuando una mujer va caminando por la calle a determinada hora o ante determinada situación, está tan interiorizado el tener que estar alerta que a veces ante determinadas circunstancias puede cambiarse de acera, etcétera, y ya se tiene como normalizado, cuando verdaderamente no tendría que ser algo normal. Soy consciente de que este congreso se está viendo a nivel internacional en muchísimos países, entonces dependiendo del lugar donde me estés viendo, probablemente esto no solamente pasa a un nivel de cambiarse a acera, sino que a lo mejor hay un porcentaje mucho mayor de mujeres que no se atreverán a ir caminando solas por la calle, etcétera, en determinados horarios o por determinadas zonas. Entonces, eso es una violencia que está interiorizada en la mujer y que de alguna forma hay que, pues, sobrevivir en ese entorno, ¿no? Entonces, a veces pensamos que son entornos como muy alejados y, sin embargo, no son tan lejos. Lo único que, o no están tan lejos, lo único que la forma de afrontar eso está interiorizada en lugar de forma externa, sino que se convive a nivel interno con ello. Dicho esto, por la parte de sexología, podría seguir diciendo nombres, pero me gustaría enlazar con mi obra, en este caso con Tu vagina habla, pues personas que están incluidos en mi libro, al igual que otras personas que conozco que afortunadamente en el campo de la ciencia me tienen, bueno, las puertas abiertas y continuamente cuentan conmigo, afortunadamente. Por otra parte, me gustaría hacer pues mi homenaje, al igual que estoy haciendo con estos compañeros, en este caso a Diana Richardson. Diana Richardson es una mujer que estuvo 10 años con Osho, hace ya pues bastantes años, esto será como hace unos 40 años. Ella estuvo ahí en India con él y estuvo durante 10 años estudiando de forma directa lo que es el Tantra y quiero decir que a día de hoy seguramente muchos de vosotros habéis escuchado sobre Tantra. Estamos en un momento, final de 2022, en el que ahora es tan sencillo como coger un libro y después uno se pone a hacer un curso y parece que todo vale, ¿no? Sin embargo, para las personas que llevamos a lo mejor años estudiando alguna ciencia o estudiando algo, yo personalmente me doy cuenta de que aún así estoy con mi investigación y bueno, soy una principiante en este campo porque a medida que voy adentrándome me voy dando cuenta de que hace falta aún más exploración, más conocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hay personas que de alguna forma cogen un libro de otro y al final hacen un curso o algo, eso hay que tener mucho, como mucha presencia porque aunque pueda funcionar, también hay que ver luego si realmente hay un manejo profundo de esa información y sobre todo hay una experiencia con ella para poder transmitir las cosas adecuadamente y que no estén huecas. Pues bien, yo cuando conocí a Diana Richardson, hace ya algunos años, había tenido algunas experiencias no muy positivas con el tema del Tantra, precisamente por esto, porque, bueno, veía que había partes que a lo mejor a nivel de sostén, de psicoterapia y tal, pues como que no se habían manejado del todo. Y cuando la conocí a ella, recuerdo que rápidamente tuve la sensación de que estaba ante una persona que sí, que verdaderamente sentía que con ella sí. Tanto es así que nuestra relación fue profundizando y actualmente ella tiene, bueno, es una señora que junto con su marido, con Michael, ellos llevan 25 años enseñando a parejas a hacer el amor de una forma más consciente, pues más desde el tantra y desde la cuna. Es decir, verdaderamente como persona discípula de Osho allí con él durante 10 años, sí que sabe perfectamente de lo que habla. Ella ha formado, pues como decía, en estos 25 años, ha compartido un retiro en concreto que se llama Making Love Retreat para hacer el amor y dura una semana. Eso ha sido con miles y miles y miles de parejas a lo largo de este tiempo. De hecho, tenéis una charla de ella en TEDx, por ejemplo, y
afortunadamente, pues con el paso del tiempo, ella ha decidido confiar en mí para que yo siga con su trabajo a nivel de acompañar a las parejas en ese formato específico de Making Love Retreat. Como sé que esto, insisto, se está viendo a nivel internacional, yo hago cursos presenciales, pero también online. Así que si alguien quisiera tema pareja o sesiones de psicología o sexología, etcétera, pues por supuesto podéis contar conmigo. Entonces, Diana Richardson tiene 4 o 5 profesores que estamos autorizados a seguir con su trabajo y a mí me gustaría resaltar en este homenaje hacia ella, hacia los precursores, que son personas, todos los que he nombrado, que en algún momento dijeron algo de lo que no se hablaba. Porque el campo en el que yo me muevo, la psicología, pues está pues obviamente muchísimo más integrada, pero yo estoy hablando aquí también como sexóloga. Y en el campo de la sexología hay mucho por hacer, hace falta mucha educación sexual. Cuando yo voy a los institutos a dar clases con los adolescentes, no creamos que los adolescentes están más atrasados que los adultos, porque al contrario, hay veces que cuando doy las charlas para los adolescentes, los propios profesores vienen después a darme las gracias porque han aprendido cosas que ni siquiera ellos sabían. Y esto lo hirvano con Tu vagina habla y con ese proceso. Cuando yo escribí ese libro, hace ya algunos años, no había ningún libro que hubiese fotografías, en el que hubiese fotografías de vulvas reales tal cual. Yo intenté por todos los medios ver vulvas reales, a día de hoy se dice la palabra vulva, en aquel entonces, que hace ya un tiempecito, pues no se llamaba tan así, yo estaba trabajando en círculos de mujeres, tampoco se llevaba tanto, etcétera. Y recuerdo que hubo un día en el que yo dije, bueno, ¿cómo es posible que nadie me haya hablado de esa parte de mi cuerpo? O si lo han hecho ha sido como muy por encima, ¿no? Y yo creía que era la única persona. Pero mi sorpresa fue que si no me habían hablado de esa zona, mi madre o mi abuela o alguien de mi familia, era porque ni siquiera ellas se lo planteaban. Yo empecé con mis pacientes a hablar del tema, a ver el tema. Eso me fue llevando a que en poco tiempo mi curiosidad como mujer para saber cómo era esa zona en otras personas, pues me fue haciendo preguntar, indagar y al final por confianza las mujeres de mi entorno cercano empezaron a permitirme que fuese observando sus vulvas. Mi sorpresa fue que a medida que yo iba teniendo una relación mucho más consciente con esa parte de mi cuerpo, también eso se iba reflejando en mí como mujer. Al igual que eso empecé a implantarlo con mujeres cercanas a mí y al final eso no era algo de una, sino que eso empezó a ser una observación que iba haciendo que era mucho más común de lo que yo pensaba. Tanto el rechazo inicial a esa zona de nuestro cuerpo como que a medida que se iba trabajando iba habiendo un cambio. ¿Qué sucede con eso? Que llegó un momento en el que yo decidí empezar a investigar. Llevo pues aproximadamente unos 10 años haciendo fotografías de vulvas. En mi libro todas las fotografías que hay las he fotografiado yo. Inicialmente incluso me dijeron que no me podían publicar, lo tengo recogido en el libro porque en países bueno, como por ejemplo, bueno, en algún país se podía censurar, etcétera. Mi sorpresa fue que luego fui a ese país a dar conferencias y en 10 días tuve a más de 1000 personas en esas conferencias y eso fue una evidencia de que a veces tenemos muchísimos prejuicios, pero realmente hay una necesidad vital que va más allá de determinados cánones que están implantados por las limitaciones mentales, porque toda mujer tiene el derecho de recibir una educación adecuada sobre todo su cuerpo, incluida esa zona de la vulva, porque habitualmente el trato es muy, pero que muy superficial, inexistente. De hecho, en mi investigación, que por cierto, si queréis participar, actualmente estoy con mi tercera investigación para mi tesis doctoral y en este caso es un cuestionario que muchas mujeres me están diciendo, ahora hay actualmente unas 300 mujeres que ya lo han hecho, pero muchas de ellas me están diciendo que a medida que van haciendo el cuestionario, van sintiendo que pueden reflexionar sobre preguntas que habitualmente no se hacen
Y simplemente el hecho de reflexionar ya hace que una tenga una mirada diferente, no solamente sobre sí misma, sino también sobre el entorno y sobre algo tan importante como es la sexualidad. Porque la sexualidad se tiene asociada habitualmente a cuando se tiene una relación sexual con otra persona. En mi primera investigación, que está recogida en Tu Vagina Habla y participaron 1027 mujeres, hubo distintos datos, por supuesto, pero uno de ellos que a mí me llamó muchísimo la atención y que lo he visibilizado en varios congresos científicos fue que yo preguntaba a la mujer cuál era el motivo por el que se observaba su vulva. Por ejemplo, ginecológico, por relaciones sexuales, determinados motivos. Y había un apartado que decía otros motivos. Mi sorpresa fue que dentro de esos otros motivos, que era un 16,6%, pues tan solo el 0,1% dijo que tenía una intención clara de observar su vulva por placer. Cuando yo leí ese dato, recuerdo que tuvo un gran impacto, porque en ese momento yo me pregunté, ¿qué nos está sucediendo a las mujeres con ese espacio íntimo de nosotras con nosotras de autoobservación, de autoconocimiento, de autorreconocimiento, de exploración? O sea, ¿qué está sucediendo? Porque si somos objetivos, cada vez hay pues más datos de enfermedades ginecológicas, de dificultades con la vulva, de problemas en esa zona. Actualmente está muy en boga el tema de la cirugía estética, incluso con esa zona. Entonces, ¿qué nos está sucediendo? ¿Qué trato nos damos con esa parte de nosotras si supusiésemos que hay algo más que una parte simplemente del cuerpo sin más, ¿no? Entonces, todo eso yo os lo comento aquí para que si tú me estás viendo y eres mujer, te plantees, no hace falta que respondas, pero que te plantees cómo observas esa parte de tu cuerpo. ¿Qué relación tienes con esa parte de tu cuerpo? ¿Cómo es tu comunicación con esa parte de tu cuerpo? Mi sorpresa fue que mi vida cambió por completo a medida que iba relacionándome de otra forma con esa parte. Es cierto que ha habido épocas en mi vida posteriores en las que, por lo que sea, me he olvidado de esa parte de mí misma, de esa conexión, y también he tenido efectivamente la consecuencia en el polo opuesto a cuando hay una relación directa y consciente. Lo mismo sucede con los hombres. ¿Cuál es la diferencia? Que vosotros los hombres tenéis la oportunidad de diariamente, varias veces al día, aunque sea sin estar presentes, pero tenéis contacto con esa parte de vuestro cuerpo porque es visual, básicamente. Nosotras las mujeres no tenemos ni siquiera ese acceso visual a esa parte de nuestro cuerpo. Ahora bien, si eres hombre, al igual que dije el otro día en una conferencia que di, y luego ha habido algún hombre que me ha escrito dándome las gracias y planteándose otro tipo de comunicación con su propio cuerpo, si eres hombre, no se trata de que te veas esa parte de ti, se trata de sentir. Esto es tanto para hombres como para mujeres, es sentir realmente con esa parte de nosotros qué tipo de comunicación tenemos, qué sentimos. Y ahí hay una inteligencia. Esa inteligencia es basada en la conexión, el contacto que tenemos nosotros en nuestra intimidad con nosotros mismos. ¿Desde qué lugar es? ¿Superficial? ¿Es consciente? ¿Es de pasada? ¿Cómo es? Porque todo esto va a dar señales, va a dar pistas también de cómo nos relacionamos en nuestro día a día con nosotros mismos, con nosotras mismas y por supuesto también con nuestras relaciones sexuales, afectivas, emocionales y de todo tipo. Porque somos un conjunto, no somos una parte y ya está. Hay una interrelación entre nuestros distintos campos y nuestras distintas posibilidades de desarrollo humanos y humanas. Ahora bien, voy a enlazar esto con el trabajo con las parejas, en este caso desde el punto de vista de Diana Richardson, porque cuando yo la conocí yo ya desarrollaba todo esto y hubo alguna persona que me comentó que mi trabajo y el de ella podían enlazar bien porque ella también hablaba pues de esta parte de conexión, de conciencia, de estar ahí en el presente con esa zona que ahora pues se podría llamar, incluso ella en su charla de TEDx
habla de mindfulness sex o mind sex o algo así. Básicamente es una forma de decir presencia y estar ahí. ¿Qué pasa? Que yo también me formé hace años, cuando me formé en Gestalt, pero posteriormente también hice otro máster de terapia de interacción recíproca, donde el reconocimiento es algo muy importante. Entonces, al final, el reconocimiento con nuestro propio cuerpo va a nutrir seguro que nuestra autoestima, o la falta de reconocimiento hará el efecto contrario. En el caso de las parejas, imaginaros, ¿cuál sería la diferencia entre una relación sexual consciente o una relación sexual por tenerla? ¿Cuál es la diferencia entre elegir a una pareja de forma consciente o elegirla porque se presenta, porque es fácil, por comodidad, porque bueno, al final eso habitualmente es una elección que se hace desde el trauma, no desde la autoconciencia, desde la plenitud, etcétera. Y eso suele marcar una gran diferencia. Aquí la intención al hacer el amor de una forma consciente, como proponemos en Making Love Retreat, la intención es que las dos personas puedan tener acceso a su cuerpo a través de una serie de herramientas, acceso a su cuerpo y que desde ese acceso a tu propio cuerpo puedas tener un contacto, un encuentro, una intimidad con la otra persona. De tal manera que eso sea algo que enriquece, no solamente a nivel sexual, porque la forma de entender la sexualidad tradicional suele ser o basada en la pornografía o basada en el paradigma romántico, pero no basada en la conciencia, en la presencia y en el contacto con uno mismo, con una misma. Si las dos personas están en esa presencia, en esa intención, en esa apertura, en ese intercambio que va más allá de lo fisiológico, porque muchas veces es como si fuese una descarga de estrés o porque ya toca, pero es una sexualidad muy mental, no es una sexualidad consciente y presente. Yo no estoy diciendo que una sea la buena y otra sea la mala. Yo creo que el ser humano pasa por momentos muy diferentes en su vida. Hay momentos en los que puedes hacer una sexualidad de lo más consciente y a lo mejor hay épocas en las que no quieres ni siquiera saber nada de eso y lo que estás haciendo es otra cosa. Y está bien, es decir, no, esto no es un juicio, esto es una posibilidad más de plantearse cómo poder evolucionar a través de la sexualidad. O sea, todo mi mensaje va enfocado desde ahí. Cómo poder evolucionar la mujer a través de su propia genitalidad, a través del amor hacia sí misma, a través del cuerpo, igual el hombre, y por supuesto cuando se da una relación del tipo que sea, si es heterosexual o si es homosexual o es bisexual, o sea, eso no importa porque verdaderamente el punto importante está en uno mismo o en una misma y desde ahí en esa evolución conjunta. Entonces, muchas veces hay problemas en las relaciones sexuales, no porque exista un problema real. O sea, yo, el caso más reciente que tengo, por ejemplo, también igual, relación de pareja. Hay veces que hay dificultades en las relaciones de pareja porque hay una falta de comunicación, porque no se está expresando lo que verdaderamente se quiere o porque cuando se expresa se hace desde una demanda. Todo ese tipo de cosas suele suceder por falta de conexión con uno mismo. Por ejemplo, el caso más reciente que tengo, un matrimonio que estaba a punto de divorciarse hasta el punto en el que cuando empezamos a trabajar me dieron un plazo y me dijeron, Isabela, tendremos sesiones online durante 3 meses, pero si en estos 3 meses no conseguimos solucionar todo, pues no habrá más posibilidad. Este matrimonio lleva aproximadamente 20 años. En cuestión de esos 3 meses hicieron un trabajo excelente, cada uno individualmente y en pareja, y actualmente están viviendo pues súper bien. Yo ya, por supuesto, les di el alta y están teniendo pues una relación totalmente placentera, tanto a nivel sexual como a nivel de pareja. ¿Qué ha sucedido ahí? ¿Un milagro? No, no es que sea un milagro, es que las dos personas han ido tomando responsabilidad sobre su propio proceso afectivo, sobre sus propias heridas y eso se ha ido haciendo desde el punto de vista de la sexualidad y desde el punto de vista, por supuesto, emocional.
Entonces, hoy en día es fácil, entre comillas, pero es muy fácil, hay acceso a todo, a mucho y en cantidades enormes. Entonces, el paradigma de ir hacia la autoobservación y que no sea un hacer por hacer, o sea, hay una diferencia entre elegir tener una relación sexual con alguien porque es el momento. O, por ejemplo, muchas mujeres a mí me han dicho a lo largo de su vida que han tenido que fingir orgasmo, en mi libro también lo tenéis escrito, en tu vagina habla, fingir orgasmo, ¿por qué? Pues por así se acaba antes o incluso ponerse el reto de tener que tener el orgasmo porque eso les hace sentir de alguna forma pues por encima o plenas porque estamos en una sociedad en la que habitualmente cuando se empieza una relación sexual el foco está en llegar al orgasmo. Parece que si no se llega al orgasmo hay un problema, hay una dificultad y a veces se olvida que lo importante no es esa eyaculación o ese orgasmo, sino que lo importante en sí es la relación sexual como tal. De hecho, yo actualmente, en este noviembre-diciembre del 22, estoy en Cosmopolitan colaborando con un artículo que se llama ¿Por qué cada vez hay más chicos con impotencia? Actualmente estamos en rangos alarmantes de chicos jóvenes que están teniendo impotencia cada vez más. ¿Qué sucede? Que antes esto pasaba, se decía pues a partir de los 60 años y tal, pero estamos en la sociedad del todo rápido, el todo ya y todo programado mentalmente. O sea, es una programación que el ser humano va aprendiendo y al final va pasando tal cosa. Muchas mujeres acceden a tener relación sexual con su pareja cuando ya llevan un tiempo y tal, pero ¿dónde está la pasión ahí? ¿O dónde está verdaderamente el placer? Vuelvo al punto de mi investigación que me llamó tanto la atención, porque hay veces que muchas dificultades en la relación sexual no son dificultades como tal, lo que es una forma errónea o no placentera de comunicarse a nivel de cuerpo a cuerpo. Es decir, formas en las que no se está entendiendo el lenguaje del cuerpo, lo que nos quiere decir nuestro cuerpo y hacernos responsables de ello y a partir de ahí poder comunicarnos con la otra persona a nivel emocional, afectivo, sexual. Entonces hay muchas mujeres que tienen miedo, miedo a verdaderamente poner límite, pero también hay muchos hombres que tienen que dar la talla, tienen que llegar a, y eso es una desconexión. Entonces mi mensaje con esta charla, con esta intervención, con este compartir, con esta ponencia, es que se haga una reflexión sobre cómo se está viviendo la evolución sexual. Esa persona, ¿tú cómo lo estás viviendo? ¿Qué estás verdaderamente experimentando en tus relaciones sexuales? Si son superficiales y estás en un momento en que no quieres más, pues mira, genial. Pero si estás en un momento en el que te falta algo a nivel sexual, te falta algo a nivel de desarrollo, porque la sexualidad no solamente es el momento del acto sexual, insisto, la sexualidad es todo. O sea, nosotros estamos aquí porque nuestros padres, independientemente de la relación que tuvieran o no en ese momento, si era deseado o no, si era espontáneo o no, si era provocado o si era una manipulación o lo que fuese. Independientemente de eso, gracias al acto sexual estamos aquí. Entonces, esa fuerza tiene tanta potencia como que es fuente de creatividad. Si las relaciones sexuales no van bien, si la experiencia sexual, y no digo que tenga que ser la masturbación, el cómo una persona se vive a sí misma desde el punto de vista sexual, cómo está ese ámbito dentro de su vida, si de alguna forma ahí hay conexión, tendrá unos resultados. Si hay desconexión, tendrá otros. Insisto, nada es bueno, nada es malo. Pero sí que me gustaría compartir con vosotros estas reflexiones para que si estás en algún momento en el que algo no te cuadra, sientes que falta algo, sientes que estás perdiéndote a explorar algún aspecto de tu vida, no te quedes con las ganas, no te conformes con lo que nos han contado, porque nos han contado cosas y a veces son muy útiles y otras veces han tenido un tiempo y llega el momento de hacer algo diferente. Así que si necesitas esperanza, tómala porque existe. Si necesitas explorar otros aspectos, adelante.
siempre desde el respeto hacia uno mismo, hacia una misma y hacia la otra persona, porque venimos de un paradigma donde ha habido mucha toxicidad, mucha manipulación, mucho daño y mucho abuso con el tema sexual. Sin embargo, también estamos aquí, y para ello este Congreso de Medicina Integrativa, para poder integrar distintos aspectos de nosotros mismos, también la sexualidad, y que tengamos, independientemente de lo que nos haya pasado hasta el momento, porque a todos, de alguna forma, nos han roto el corazón, todos hemos roto de alguna forma el corazón, todos, o sea, hablo de todos como una generalidad, ¿vale? Pero por supuesto luego cada caso es diferente. Pero todos hemos sentido decepciones, todos hemos decepcionado, todos hemos sido dañados, todos hemos dañado, todos. Entonces, independientemente de lo que nos haya sucedido a cada uno, parte de mi historia también la tenéis en Tu Vagina Habla. Independientemente de eso, os garantizo que si uno lo desea y tiene su cuerpo como vehículo, la solución, la transformación y la evolución llega a través de recursos, a través de ponencias como esta, congresos como este, a partir de personas, a partir de revelaciones, pero sobre todo hay que tener presente que uno o una es capaz y somos capaces de transformar nuestra realidad. Y para ello la sexualidad como acto creativo es una fuente de inspiración inagotable. Os agradezco muchísimo vuestra presencia, os agradezco muchísimo vuestro tiempo. Estoy aquí para lo que se requiera a nivel profesional. Escribidme si queréis a través de mis redes sociales, isabelamagdala.com o en mis redes como Instagram, YouTube, Isabela Magdala, Facebook, y también deciros que si queréis participar mujeres en mi investigación, estáis a tiempo, me podéis escribir directamente y os envío el cuestionario o lo tenéis en mi página web. Gracias de corazón y que tengáis una vida sexual muy respetuosa, tanto hacia sí mismo como hacia los demás, muy placentera, muy gozosa, y ya no hablo de orgasmo, sino hablo de experiencia humana, real, auténtica, siempre, continua, que para eso estamos en el mundo, para ser felices, para desarrollarnos y para explorar nuestro bienestar. Gracias.